conceptos más. El Papa dijo que es necesario redefinir lo que llamamos progreso y Ya está al aire. Del día, 48 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en el marco del inicio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional, entre el Ejército de Colombia y el ELN. Hablaba Pablo Bertrán de las mafias del narcotráfico que existen en nuestro país. Y eso nos lleva a hablar, por ejemplo, de lo que hemos venido mencionando ya desde hace algún tiempo en estos micrófonos, de cómo ha bajado el consumo de cocaína a nivel internacional, principalmente en los Estados Unidos, y el impacto que eso tiene sobre los negocios del narcotráfico en Colombia, porque las drogas sintéticas, como por ejemplo el fentanilo, han venido desplazando a la cocaína, Sebastián. De hecho, hemos mostrado gráficas incluso que muestran los números en torno a este desplazamiento del fentanilo, dejando a un lado la coca también por temas generacionales, porque la gente joven allá en los países del norte, pues están consumiendo menos cocaína y más drogas sintéticas. Sí, está habiendo un cambio de preferencias y de consumo en este tema, y le decía ahorita a Camila, el otro día lo hablábamos fuera de micrófonos, que yo creo que con esta generación Z, la generación Z es los que nacieron del 2001 para acá, se piensa que son una generación, ¿no? Hugo Mario todo el tiempo lo dice, sin límites, desenfrenada. Mucha gente dirá, se la pasarán todo el día tomando drogas y haciendo el amor, y los datos que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas y también institutos que hacen encuestas en Estados Unidos, es que es una generación que tiene menos sexo y que consume muchísimo menos drogas que las otras generaciones. Claro, pero drogas que pueden ser incluso más mortales, y por eso el temor de lo que pasa con el fentanilo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hoy en Bogotá se va a estar hablando sobre cómo prepararse para detectar y atender la llegada del fentanilo a nuestro país. Esta charla se va a dar hoy en el auditorio del Museo Nacional en la quinta versión de la Semana Psicoactiva, y Yarelix Estrada es investigadora científica del Departamento de Salud de Nueva York y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señora Estrada, bienvenida. Mil gracias por conectarse con nosotros. Sí, gracias. Ahora, frente a lo que estamos discutiendo de el reemplazo del fentanilo, del fentanilo de la cocaína por el fentanilo, sabemos que es un problema de salud pública y muy importante en los Estados Unidos. Acá en Colombia, por ejemplo, la Dirección de Antinarcóticos de nuestro país mencionó ayer que el incremento del consumo ilegal de fentanilo en nuestro territorio ha venido al alza. De acuerdo pues con esta dirección, ya han identificado casos de intoxicación con fentanilo en los departamentos de Risaralda, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá. Y por eso le pregunto yo a usted de lo que se trata la charla el día de hoy. Es cómo se puede o qué se puede hacer para ayudar a identificar la presencia del fentanilo en nuestro territorio. Sí, bueno, yo soy la técnica principal de análisis de sustancias en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Entonces yo creo que es importante saber de qué tipo de fentanilo es, porque hay dos diferentes tipos de fentanilo. Hay fentanilo que vienen de farmacéuticas, que vienen de hospitales, y eso no están hechos en laboratorios clandestinos. El fentanilo que nosotros vemos mucho en los Estados Unidos son el fentanilo que no es farmacéutico, no es de hospital o una farmacia. Está hecho en laboratorios clandestinos y están normalmente en una forma de polvo. Entonces así podemos tener problemas con contaminación, cosas así. Entonces hay dos diferentes tipos de fentanilo, entonces sabiendo de qué tipo de fentanilo es, primero es importante, pero también nosotros usamos tiras reactivos de fentanilo para detectar si hay fentanilo en diferentes sustancias, y también nosotros usamos unas máquinas que son espectrómetros de infrarrojo, que podemos detectar si hay fentanilo dentro de unas muestras, y también podemos ver qué cantidad de fentanilo está dentro de esas muestras. Claro, señora Estrada, en Estados Unidos este fenómeno de consumo de fentanilo comenzó porque los médicos en muchos estados sobrerecetaron las medicinas. Ese tipo de fentanilo del que dice usted viene de un laboratorio farmacéutico. Y eso fue lo que propició y lo que, digamos, desató este fenómeno de consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Pero yo quisiera saber si ese tipo de sobrerecetas también se necesitarían para que el consumo se expandiera alrededor del mundo, o si ya llegamos a un punto en el que el mercado ilegal es tan fuerte que podemos acceder a él así no hayamos sido introducidos a través de una receta que nos haya dado un médico.
Eso era una parte de lo que pasó. Las recetas que estaban dando eran más para medicamentos como oxycodone, no sé cómo se dice en español, oxicodona. Y el problema es que muchas personas estaban recibiendo esa medicina y después, en un tiempo, el gobierno decidió restringir ese medicamento para prescripción. Entonces había muchas personas que estaban acostumbrados a usar ese medicamento y cuando no pueden accederlo más porque el gobierno puso muchas restricciones, entonces las personas comenzaron a usar más de la calle. Y en ese tiempo también la heroína estaba cambiando, entonces que no era solo heroína, estaba cambiando a fentanilo. Entonces en el principio muchas personas no sabían que lo que estaban consumiendo era fentanilo o que tenían fentanilo que estaban como reemplazando la heroína, como en el 2016, 2017. Yo creo que si el gobierno dejara que las personas que necesitaban sus medicamentos o muchos son medicamentos para dolor, a lo mejor las personas no compran de la calle, pero ahora estamos en un lugar diferente porque hay muchas personas que están dependientes de las drogas que ellos compran y la mayoría de las drogas que vemos que son opioides son fentanilo. Y señora Estrada, un poco lo que pasa en Estados Unidos termina pasando en las otras partes del mundo. ¿Cuáles son los datos que usted tiene más actualizados del cambio de preferencia de drogas? Se intuye que se ha disminuido el consumo de cocaína y ha aumentado el de fentanilo y el de drogas sintéticas. Hoy en día, ¿cómo estábamos parados respecto a años anteriores? Yo trabajo primariamente en sitios de reducción de daños, entonces lo que nosotros vemos es que hay personas que durante toda su vida tienen preferencia de cuál drogas ellos usan. Entonces hay personas que le gustan los estimulantes, hay personas que le gustan los opioides. Entonces esas personas normalmente no cambian lo que usan. Si usan cocaína pueden cambiar a metanfetamina o si usan metanfetamina pueden cambiar a cocaína, pero las personas que usan opioides normalmente pueden mezclar, pero no dejan de usar una droga por la otra. Entonces lo que yo veo es más personas que están usando más fentanilo porque el fentanilo está reemplazando a la heroína, pero no necesariamente puedo decir que yo estoy viendo que hay personas que están parando usando cocaína para usar fentanilo. Señora Estrada, ¿qué tanto debe cambiar o transformarse la capacidad instalada de las autoridades y el entrenamiento que tienen el personal de las autoridades para detectar el fentanilo? Porque hay personas que piensan que en Colombia sí hay más fentanilo, pero que simplemente no lo sabemos detectar. Sí, hay diferentes niveles de entrenamiento para hacer la detectación de fentanilo. Yo siento que la forma más fácil son con las tiras reactivas de fentanilo. El problema con estas tiras son que no son perfectas y hay muchos problemas que a veces tenemos como positivas falsas que dicen que sí hay fentanilo en una muestra, pero en realidad no hay. Es un problema con las tiras. Entonces, es importante tener más entrenamiento para si Colombia puede tener la oportunidad para usar máquinas que tienen más tecnología como un espectrómetro como nosotros usamos, o trabajando con un laboratorio, entonces el laboratorio puede tener esa habilidad para detectar el fentanilo. Pues ese es uno de los temas que está sobre la mesa, no solo en Colombia, sino en el mundo, y hoy precisamente se está discutiendo eso en Bogotá, y por eso Yarelix Estrada, que es la investigadora científica del Departamento de Salud de Nueva York, la líder en toxicología en esa ciudad. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue y por haber aceptado venir aquí a Colombia. Sí, gracias. Un saludo muy especial. Y es que precisamente ese es uno de los grandes interrogantes de lo que va a pasar en torno al sostenimiento del conflicto armado en Colombia. Si el conflicto armado se va a sostener más entonces con extorsiones, con secuestros que no hacen parte del cese al fuego por cuenta de estas dinámicas internacionales que, ¿se acuerda usted, Ana Cristina, que hace que más o menos como 2 meses hablábamos con un líder cocalero en estos micrófonos y le transmitíamos a través de nuestro canal de YouTube y él nos explicaba desde su conocimiento, a pesar de no estar conectado con el mundo, de lo que estaba pasando en el planeta y cómo eso impactaba directamente a esas economías regionales a nivel nacional?
Claro, y ya ellos exactamente en muchos lugares donde habían vivido durante muchos años, durante décadas de la coca, Camila, pues ya tienen unas dinámicas completamente distintas, es decir, sintieron ese impacto directamente y es importante decir, Camila, que pues es muy importante en este momento tener en la discusión el fentanilo, pues no solamente este evento está en Bogotá, hace un poco menos de una semana en Medellín cogieron el cargamento, incautaron el cargamento más grande, pues que es pequeño, pero pues, que es lo más grande que se ha incautado en Colombia de 300 ampolletas de fentanilo que habían puesto en una encomienda desde Soledad Atlántico a un lugar en el Poblado en Medellín. Entonces, digamos, no es una cantidad que uno diga gigantesca, pero pues hasta ahora es lo más grande que se ha incautado en Colombia. Pues ese es nuestro tema el día de hoy, pero además es el tema en Colombia, lo que está pasando en Corferias, la instalación de esta mesa, de estos diálogos y el inicio de cese al fuego entre el ELN y el gobierno nacional y el Estado colombiano, el acuerdo de participación, mesa de diálogos de paz. En estos momentos habla Oti Patiño por parte del gobierno nacional y así nosotros vamos llegando al final.